momento. En este caso particular, ya que lo dijo en aquella oportunidad, no tenía necesidad de esperar 4 años o 3 años y medio para hacerlo ahora. ¿Usted lo acusa de demora? Lamento, no lo acuso nada, lamento que esto se esté haciendo después de Semana Santa y no antes de Semana Santa. ¿Usted qué haría con los militares? Yo no haría nada con los militares, sencillamente procuraría que todo vuelva en su cauce, de manera tal que las Fuerzas Armadas sean Fuerzas Armadas y ocupen dentro del país la función que les corresponde, nada más. Profesor Bravo, me gustaría escucharlo. Usted, todos sabemos, no va a sacar acá patente de mártir, pero sufrió el secuestro, si usted me permite la tortura, creo, o la vejación como ser humano. ¿Usted qué haría con las Fuerzas Armadas? Usted es un hombre que está en el gobierno, además. Yo creo que se está recurriendo a frases hechas y a cosas simples. Diríamos que las Fuerzas Armadas tienen que ser Fuerzas Armadas. Bueno, eso es una definición en sí misma, porque son Fuerzas Armadas. Yo simplemente digo que he escuchado la intervención del doctor Frondizi, indudablemente en total desacuerdo con él. Es decir, me pareció un hombre que tiene un perdón por un lado, pero tiene un golpe de aire por el otro. Explíquemelo esto, por favor. Claro, porque verdaderamente él ha hecho una crítica al gobierno, con todo su derecho, pero no ha formulado ninguna crítica contra las Fuerzas Armadas. Y yo creo que las Fuerzas Armadas le deben al país una autocrítica propia, que se le ha dado la oportunidad, se lo ha sometido a eso en el sentido de juzgar a sus propios integrantes de las Fuerzas Armadas. No lo han realizado. Se ha hecho muchos señales desde el campo civil para buscar esta reconciliación. Nada de lo que se ha hecho ha tenido una respuesta, un eco por parte de las Fuerzas Armadas. Creo fundamentalmente que todos los esfuerzos por encuadrar legalmente o decir, dictar leyes, decretos, etcétera, no han tenido la respuesta necesaria por las Fuerzas Armadas. Y todos sabemos, porque la memoria del pueblo no es como los tapes que se pueden borrar. La memoria del pueblo está muy clara frente a todo lo que ha ocurrido desde el 24 de marzo de 1976 en adelante. Y pongo esa fecha porque es la fecha en la cual se instaura el golpe militar y derroca un gobierno constitucional. Un hombre surgido del campo civil, un político, un hombre que ha ejercido la presidencia de la República Argentina, jamás puede decir que las interrupciones del orden constitucional pueden ser admitidas. Primero porque está negando la soberanía popular. Y acá yo creo que debemos volver siempre a la única fuente legítima, que es el pueblo, la que determina cuáles son los gobiernos que se van a dar. Por eso estoy de acuerdo con usted, puede parecer extraño de que en la afirmación que dice que aún no gustándome el presidente, no gustándome su política, si tocan al presidente, si van a quebrar la Constitución, yo voy a salir a defender. ¿Y usted cómo fotografiaría al presidente? Porque usted no debe participar de lo que está haciendo el presidente ahora. No le debe Absolutamente, yo soy un ciudadano y por lo tanto, en una democracia, ejerzo el derecho constitucional del disenso. Creo que así se construye una democracia. Profesor Bravo, a mí me interesaba mucho la definición suya en cuanto a lo que planteamos también hoy. Yo le comentaba recién a Bernardo y a la audiencia, la posición de Stolkiner y los hombres que no votaron con el bloque se presenta como una posición ética. Dicen, hay ciertas cosas que no se pueden convalidar ni admitir. ¿Usted está en esa actitud o cree que la ley de obediencia de vida es un principio de solución? Yo creo que desde el punto de vista como la ha encarado en los fundamentos de los considerandos el Poder Ejecutivo, ha tenido la intención de buscar una solución. Esa solución no es la que a mí me satisface, yo estoy públicamente, porque lo he manifestado en todo sentido, no estoy con la ley, me parece que no debe ser ese el procedimiento. Creo que aquí estamos exculpando a gente que ha cometido crímenes atroces y aberrantes. Por favor, y lo contraponemos, por ejemplo, lo culpamos al hombre que robó un televisor o que violó la propiedad privada.
Es decir, cuáles son los valores fundamentales que tiene que tener una sociedad. Nosotros hemos luchado siempre por la vida. Entonces creo que la vida es el valor fundamental del ser humano en toda sociedad. ¿Y ustedes por qué votaron en contra? Por algunos de estos principios y porque creíamos que el marco de la reconciliación buscada debía tener explicitaciones claras de toda la sociedad. Fíjese, esta ley, en esta discriminación a veces de qué es un crimen todavía punible o no, parece seguir la filosofía de la bomba neutrónica. ¿Vio la bomba neutrónica que mata a todas las personas pero deja en pie los edificios? Yo creo que con esta ley estamos matando a las personas y estamos dejando en pie los edificios. Estamos dejando en pie la construcción de las conciencias. Y esto ha sido el grave problema de la Argentina. Y creo que en estos días, en algunas cosas, los argentinos estamos llegando a acuerdos. Por ejemplo, en que hay que dar una clara definición del rol profesional de las Fuerzas Armadas, en que hay que terminar con el gueto social y el aislamiento. Todos los elementos que tiran para adelante, empezamos a tener un diagnóstico común. Yo creo que desde ese diagnóstico común que mira adelante, tenemos que encontrar una solución del pasado. Pero no habrá solución del pasado si también, como empezamos a decir, no reconocemos que hay partes de error de cada uno. Y yo no acepto, no como acto voluntarista, sino como acto de la esperanza de los argentinos de carne y hueso, que seamos capaces de volver a la locura, de decir que este país resiste una guerra civil o un enfrentamiento entre militares o entre militares y civiles que hoy por hoy están desarmados. No se puede decir impunemente que hay gente en el gobierno hoy que está queriendo cumplir esa página de Regis Debray que ha leído el doctor Frondizi, con todo el respeto que me merece su figura política. Creo que es un crimen de lesa patria. ¿Usted por qué repite patria? Porque él puso la palabra patria. Porque patria, patria son los seres humanos. Diputado Rosso, aparte de esto, yo coincido creo que tenemos que poner la Constitución Nacional por encima de todo. Yo creo que esto está claro. Pero Mariano, le interrumpo, la Constitución Nacional hasta llega a ser un instrumento abstracto. Concretemos esta cosa en la voluntad de los seres humanos. ¿Usted por qué se abstuvo, Rodríguez? Bueno, primero yo voté que se tratara sobre tablas en el momento 2 días antes, porque creía que esta era la discusión que debíamos dar en el Parlamento, es decir, discutir, y me abstuve porque tengo muchas coincidencias con que la ley no es la solución del tema. Yo creo que en el texto de las leyes hay muchas cosas que no van a permitir darle a esto quizás la intención que tiene el propio mensaje, que bien decía Bravo, que si uno lee el mensaje tiene de pronto algunas alternativas que no se figuran o que no están figuradas realmente para que la ley la aplique así. Pero yo quiero referirme un poco no a lo que uno en un momento determinado puede hacer, que puede tener una serie de valoraciones, sino al tema de fondo de esto. Yo creo que la sociedad argentina está tratando a partir de Semana Santa, y todos estamos tratando de buscar algún elemento que permita canalizar todo este tipo de inquietudes. ¿Pero por qué a partir de Semana Santa? ¿Por qué hubo una acción en Semana Santa? ¿Pero por qué hacer un programa de televisión? Porque no tiene que ponerse a motina. ¿Y sabe por qué? Por eso yo quería terminar diciéndole este razonamiento, que a mí me preocupa mucho, porque a partir de Semana Santa creo que en Argentina no hay más debate que el de los militares. Esto a mí me preocupa, claro, porque creo que hemos dejado de lado infinidad de problemas que son mucho más importantes personalmente para mí. Y porque además creo que nos estamos volviendo, como algunas veces hemos hecho, que estamos colocando un cencerro y que lo estamos convirtiendo alimentario en la yegua madrina que nos lleve para todos lados atrás de ese cencerro. Ahora, fíjese, diputado. Y creo que hay que terminar, por eso digo, esta ley no será perfecta, pero trata de dar una solución. Entonces hay que decirle a los señores militares, como nos dicen a nosotros, cuando los trabajadores reclamamos algo dicen que no hay posibilidad de todas las soluciones, y que si nosotros reclamamos todas las soluciones que deberíamos tener, esto no camina. Entonces quiere decir que en el país no hay soluciones ideales, hay soluciones posibles. Esta es una posibilidad.
y que se tome como una posibilidad, pero tampoco tenemos el razonamiento, y creo que nadie tiene razonamiento, que esta es la solución total de los problemas. Pero yo no veo tampoco del otro lado, y esto es lo que me preocupa, una actitud realmente de integrarse a la sociedad en su conjunto, de buscar en el camino de la autocrítica, que aquí hay un esfuerzo que debe compartir toda la sociedad para salir de un país que tiene una serie de problemas. Y lo otro es que estamos hablando ahí, usted va al almacén y va a la verdulería y lo único que se habla es de esto. Acá parece que en Argentina lo único que sirve es esto, que es una minoría absoluta del país y que el resto de la mayoría, todos los problemas que tiene, no interesa. Fíjese una cosa, José Rodríguez, está mal en realidad que estemos hace un mes hablando de esto, pero usted en su blog ha tenido problemas por esto, no ha tenido problemas por otros temas. Sí, así que decir que también su blog lo aprecia como un tema de máxima eso en todos lados intensidad. está. Yo no digo que no tenga que estar, yo digo que a mí, de alguna medida, me molesta porque creo que hay que resolver un montón de otras cosas que son, si quiere, más importantes que esto. ¿Usted por qué votó? Porque de última, el trabajador que en la fábrica pide aumento de salario, pide un aumento de salario, o que pide estabilidad en el trabajo es para trabajar y alimentar a sus hijos, y acá algunos están pidiendo, ¿no es cierto?, que los traten de una forma después que hicieron cosas, porque muchos hicieron cosas que no eran realmente constructivas para el país, porque esto pasó. A mí también me tocaba estar preso, a mí también me tocaba un día que adelante mi mujer me metieran adentro, de cabeza adentro de un auto de mis hijas, por el solo hecho, nada más, exclusivamente, no de ser montonero, ni ser un hombre del movimiento obrero que había tenido la valentía de decirle al gobierno de la dictadura en ese momento, le vamos a hacer una huelga, porque no estamos de acuerdo con lo que usted está haciendo. Por eso me agarraron de los pelos y me tiraron adentro de un auto. Entonces, esto lo hemos vivido, estamos con ganas de perdonar. Pero el perdón debe ser una cosa, estamos con ganas de reconciliar, pero una cosa real, ¿no es cierto? Esto no puede ser que hagamos ahora borrón y cuenta nueva, y que alguien pretenda que eso es borrón y cuenta nueva. Bueno, que ahora hay una posibilidad, que estamos avanzando sobre esas posibilidades, que no será la ideal, que existen una serie de medios que queremos impulsar. Bueno, esto es lo que hay que comprender, y creo que acá tiene que terminar el debate para empezar a construir otra cosa. ¿Por qué usted votó en contra también, general Zugaray? Mire, lo meditamos mucho y nos trazamos nuestra propia línea de razonamiento. Si esta ley de obediencia debida, así llamada, podía servir para corregir, digamos, un 70% del problema, 75% del problema, podríamos dejar de lado las graves deficiencias jurídicas que tiene, podríamos dejar de lado los problemas constitucionales y lo demás, porque como mal menor contribuiría a resolver un 70 al 75% de la situación que está creada, a la luz de las urgencias político-militares que existen, porque si no tenemos en cuenta que estamos viviendo una emergencia político-militar, no vale la pena que sigamos discutiendo, ¿no? Entonces, si eso servía, hubiéramos votado a favor. Como llegamos a la convicción de que no sirve para resolver el problema, pensamos que no valía la pena que nosotros contrariáramos nuestra conciencia por hacer un acto de ayuda, pensando que era inútil lo que íbamos a hacer. ¿Por qué no prefiere la amnistía, no? ¿Por qué no sirve, ingeniero? ¿Usted prefiere la amnistía? Miren, hasta decir sí o no, amnistía o no, así en frío, es una cosa muy delicada. Yo en este tema hubiera preferido que fuéramos menos y tuviéramos más tiempo para hacer una exposición razonada a cada uno, si es que vamos a prestarle. ¿La puedo hacer en la Cámara, ingeniero? Sí, ya lo he hecho en la Cámara. Ya ¿Pero lo he por hecho qué y no lo voy a sirve dejar, esto? ¿Por qué no es un 70% de la solución? Porque no existe el problema. Los oficiales de las Fuerzas Armadas que están en este momento en esta situación no desean ser perdonados de teniente coronel para abajo. No es esa la posición. ¿Y qué quieren? Si no se investigan por qué se produjo el movimiento o el episodio de Semana Santa, si no se sabe por qué, entonces es probable que estén buscando soluciones donde no existen las soluciones. Y yo quisiera profundizar en el concepto, ¿por qué no los militares no desean esta ley? ¿Qué es lo que desean? Porque aquí tenemos que hablar claro. Es decir, no desean esta ley porque desean la amnistía e indudablemente la reivindicación de la lucha antisubversiva. Es decir, ellos lo han dicho muy claramente en todas las manifestaciones colaterales de las organizaciones que tienen, que desean reivindicar la victoria militar obtenida sobre la subversión y transferir o revertir la derrota política
que han tenido sobre este aspecto. Esto lo han dicho. ¿Por qué no hablamos un poco sobre eso, que creo que es lo fundamental y lo que nos va a centrar un poco la conversación en encontrar soluciones? Eso es lo que quieren, ingeniero. Ahí nos aproximamos un poco a la verdad. La intervención militar del año 76 en adelante tiene dos aspectos. Uno es el hecho político de usurpar el poder y gobernar mal. Tan mal que suscita la reacción de gran parte de la población que no está satisfecha con ese gobierno, que hubiera podido ser un gobierno civil, porque también ha habido gobiernos civiles muy malos. Y ese es un aspecto de la cuestión, es decir, la usurpación del poder, las Fuerzas Armadas en función política, gobernando mal. Por otro lado están las Fuerzas Armadas en función militar, combatiendo la subversión, derrotándola militarmente y salvando la República, salvando la sociedad del desastre del terrorismo y del desastre a que estaba expuesto en ese momento. Cuando se instalan las instituciones de la República, se comete el grave error de mezclar todos y se desata la ola antimilitarista mezclando la reacción producida por el mal gobierno y trasladándola a denostar la acción militar. Se olvidó de la guerra de las Malvinas este ingeniero, Lo he escuchado a usted sin interrupción, le pido que no me interrumpa, disculpa. Porque como le dije antes, si queremos sacar algún beneficio de esto para el público y también para las delicadas situaciones que tenemos, hay que expresar los conceptos completos. La guerra. El grave error que comete el gobierno y las instituciones, los partidos políticos, es querer juzgar a la luz de la justicia de tiempo de paz, de los códigos de tiempo de paz, de las leyes de tiempo de paz, los actos de guerra. Desde el momento en que a través del decreto del Poder Ejecutivo, prejuzgando y enjuiciando de antemano, se manda todo esto a la justicia de tiempo de paz, mediante el artificio de modificar el Código de Justicia Militar, crear nuevas instancias, etcétera, cuya juridicidad y constitucional no voy a discutir porque nos perderíamos en detalles. A partir de ese momento, se comete el grave error de juzgar hechos de guerra a la luz de la justicia de tiempo de paz. Un ejemplo: privación ilegítima de la libertad. ¿Cuántas ha habido? Si decimos tiempo de guerra, no ha habido ninguna privación ilegítima de la libertad. Puede haber habido un error, si ha detenido una persona por error, pero no es privación ilegítima de la libertad. Si estamos hablando de tiempo de paz, ha habido miles de privaciones ilegítimas de la libertad. Cuando se habla de metodologías aberrantes y perversas, las metodologías en la guerra no se juzgan si son aberrantes y perversas, sino si tienen éxito o no, si gana la guerra o no, si se impone la voluntad al adversario o no. Perdóname, ingeniero. Sí. ¿Usted le preguntaría al profesor Bravo si él sintió que estaba en guerra el día que lo fueron a buscar a su casa? No, yo no le preguntaría nada porque el caso particular del profesor Bravo es un problema de él. No es un problema mío, y he agregado recién... escúcheme, he agregado recién que si ha habido errores, esos errores deben ser reparados, y si ha habido cosas que hay que castigar, se castigan, porque en la guerra también se castigan. Antes de terminar la guerra, también había 270 casos que habían sido castigados por la propia justicia militar. Tome el caso en Vietnam del teniente aquel que se liquidó 70 vietnamitas. Ahí hubo un exceso. Se lo juzgó, después se lo indultó, pero se lo juzgó dentro de las leyes militares. Se arroja la bomba atómica sobre Hiroshima. ¿Es una metodología aberrante? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, para poder juzgar las palabras aberrantes, excesos, etcétera, hay que saber si estamos juzgando por las leyes de tiempo de guerra o por las leyes de tiempo de paz. Perdón, ingeniero, ahora lo ¿Sí, señor? porque quisiera escucharlo al profesor Bravo ahora. Bueno, no, yo no quiero hacer de mi caso particular una exposición. Yo simplemente digo que es muy fácil hablar de errores cuando estamos hablando de seres humanos. Y yo tengo la suerte de estar ahora en estos momentos acá en esta mesa y poder seguir viviendo. Pero hay muchos de mis compañeros que no pueden gozar de esta suerte, están desaparecidos. Es decir, han sido lo que nosotros llamamos en ese tiempo detenidos desaparecidos. Y sus familiares ignoran cuál es la suerte corrida, aunque la presuman, aunque todos tengamos el convencimiento de cuál ha sido su final. Pero ni siquiera han tenido la suerte de contar con el cuerpo para poder darle el recuerdo y la cristiana sepultura que merece cualquier ser humano. Pero esto
no es en realidad lo que nos debe preocupar. Yo digo que esto ya está establecido en la memoria, ya ha sido juzgado por el pueblo, y no hablemos de la justicia en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Yo digo, cuando se produce el hecho de que los militares tienen que juzgar a sus propios integrantes de las fuerzas, ¿qué ha resultado de todo eso? ¿Cuál es el informe que se le ha dado a la opinión pública sobre lo que ha ocurrido en la Guerra de las Malvinas? ¿Qué es lo que ha pasado con esa homogeneidad que no se observó tampoco en esa Guerra de las Malvinas, en las tres fuerzas, en el comando conjunto? Todo esto lo sabemos. En la Guerra de Malvinas fueron condenados por el Consejo de Guerra. Sí, pero... creo que el Amistoso. Fueron condenados. Fueron condenados. Así que digamos la verdad sobre eso. Neuta, yo quiero una opinión. Fueron condenados Por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. ¿Y cuál fue la condena que les dieron? Creo que fueron 15 años. 14 años. 14 años, que lo deben cumplir en prisión militar. ¿Y dónde quiere que lo cumplan? En la prisión que cumplen todos los ciudadanos. Bueno, y ahí están. ¿No le alcanzan 14 años? ¿A mí? Sí. A mí no me alcanza ni 1, ni 14, ni 25, ni 100. Pero bueno, porque yo no juzgo a nadie. Afirmó que no habían condenado, y están condenados. Están condenados por un Consejo Supremo en instituciones Señor, usted militares. afirmó que no estaban condenados porque las Fuerzas Armadas no lo habían condenado y están condenados. Bueno. ¿Sabes lo que pasa, Neuta? Si vamos, termina acá, después me deja. Sí, cómo no, lo podemos dejar ahí. Vamos a buscar a Jarolaski, se habla para mí. Sí. Se necesita sangre del grupo cero. Es como una... José Rodríguez, que se abstuvo. El ingeniero Sogaray, que no lo ha votado. ¿Están solos los radicales para esto? No, no estamos solos. Yo creo que nos acompaña el consenso de la sociedad argentina. Además, da la casualidad que nos toca a nosotros ejercer el gobierno. Tenemos que asumir esta responsabilidad y lo hacemos por considerar que es el camino adecuado y posible. Me parece ocioso insistir en que usted ha tenido, creo hoy, la oportunidad de transmitir las palabras del presidente en el Estadio Ferro en la campaña electoral. Insistir en que nosotros hemos apoyado toda esta compleja situación en los tres niveles de responsabilidad y que uno de los niveles de la obediencia debida no estaba definido, no lo definió la justicia. Recién cuando el procurador Gauna da su dictamen aparece con algún perfil más nítido esta definición. Consecuentemente, lo que el gobierno decide, al margen de que haya ocurrido antes o después de Semana Santa, es que tenga forma legislativa imperativa, sin discusión, el alcance de la obediencia debida, que no consagra impunidad para los delitos, que es la solución que nos faltaba a nosotros dentro de esta concepción doctrinaria de los tres niveles de responsabilidad, que eran, de nuestra manera de ver, la única posibilidad de encarar en el Estado de Derecho cosas que ocurrieron en el antiderecho. Esto que escuché decir al ingeniero Alzogaray, comparando esto a una guerra, yo creo que si este concepto lo hubieran utilizado cuando estaban reprimiendo la subversión, le hubieran hecho un gran favor, porque precisamente lo que los subversivos querían era ser considerados beligerantes. Esto viene un poco retroactivo a dar la razón a la subversión en su demanda. Yo creo que es un error. Esto fue una represión ilegal. Nosotros no reprobamos la lucha contra la subversión, sino la metodología empleada. Y para juzgarla concebimos los tres niveles de responsabilidad, cuya culminación aparece ahora con esta ley. Si conforma o no conforma, esta es otra historia. No hacemos leyes para conformar, hacemos leyes porque creemos que debemos hacerlas, porque estamos convencidos de su eficacia y de su necesidad. La crítica que hubo acá, no sé si usted la escuchó porque usted llegó un rato antes de entrar acá a la mesa, pero creo que tanto el profesor Bravo, me parece que Grosso también, dijeron, usted dice que la obediencia debida no cubre delitos, es verdad, algunos delitos no cubre la ley. Por ejemplo... No, yo he dicho que no deja impunes delitos. No deja impunes, es lo que digo, no deja impunes delitos como atentados a la propiedad privada, como sustitución de nombre de chicos y de chicas.
Pero acá lo que dijeron ellos es que hay una alteración de valores porque sí deja impunes a delitos peores, como pueden ser homicidios o torturas. Esos delitos se trasladan al responsable de la orden. ¿Y quién dio la orden? ¿Está la orden? Y naturalmente tiene que haber una orden. ¿Pero quién la dio? En cada caso, y bueno, esto es lo que tiene que determinar el juez. Es curioso que no haya... Isabel Perón. ¿Quién? Esto es lo que tiene que determinar el juez. No hay ningún coronel que esté preso. Generalmente los que están presos son generales. Y Luder, ¿Cómo dice, ingeniero? Isabel Perón y Luder no dieron la orden. Claro, lo que sucede Solamente es que se ubica la fecha mágica del 24 de, claro. del 24 de marzo. ¿Y antes qué pasó? Había Esa es 5.000 detenidos. Es una omisión que al ingeniero le Me resulta poco significativa, porque él considera que la orden de un gobierno constitucional en el marco del Estado de Derecho tiene el mismo modo de organizar la juridicidad de una supuesta guerra que un Estado autoritario de quienes en sedición asumieron el poder ¿Me político. permite una brevísima Yo interrupción? creo que este es un cambio cualitativo porque genera otro punto de vista político. Yo estoy seguro que con todos los errores de nuestro gobierno, de haber continuado la democracia, ha existido el Parlamento, la metodología aplicada en la guerra contra la subversión no hubiese sido tal. No, Me permite una interrupción no hay brevísima. ninguna duda de eso. Esta Cámara de Diputados que dicta leyes del país debe dar amplios poderes a nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, sin que con ello se quiebre la libertad para perseguirlos hasta sus guaridas y matarlos como a ratas, porque no merecen vivir en este suelo. Me pregunto si tendremos que seguir hablando a nuestro pueblo que cada día va a derramar sangre de los hombres que solo cometieron el pecado de luchar por el bienestar de nuestra patria. El mejor homenaje que podemos brindar a todos los caídos y a José Rucci es que desde este momento nos pongamos a trabajar para terminar con las ratas que nos hieren y no quieren la grandeza de nuestra patria. Diputado Esteco del Frejuli. La Cámara de Diputados, el 27 de Yo quería decir una cosa, porque no sé, la conversación me parece que si la llevamos... ¿Qué archivo ordenadito? También tengo el de Trócoli, doctor. Sí, sí. Seguí a hacerlo leer. Usted tiene el de su actuación en al servicio del golpe militar del 76. Sí, señor. ¿Recuerda su intervención en todos los golpes de Estado también? No perseguí como ratas a nadie. No tiene perseguí como archivado. ratas a nadie. No, claro que no persiguió como ratas, pero usted formó parte de todos los golpes militares. No es cierto, señor. Usted usa la técnica de Goebbels, que a quien usted no tiene simpatía de gusto, ¿no? De manera que usar la técnica de Goebbels de repetir una frase hasta que todo el mundo la crea. No. ¿De qué golpe de Estado fui yo miembro? Usted fue miembro del golpe de Estado 76, fue miembro de la Revolución ¿Del 76 en qué? No fue embajador usted. Dios señor, el 76. No, señor. Está equivocado. Pero señor. Yo estaba convencido. Mire, El 76 se equivoca en 10 años. usted. Mereció serlo. No Se equivoca. Merece serlo. No, ni siquiera eso. Permítame leerle esto. Puede ser que sea... Permítame leerle esto. Nada sería más contrario a los intereses del país que precipitar en estos momentos un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas que supieron retirarse en mayo del 73 de la escena política no deberían volver a ella sino cuando sea realmente en peligro la supervivencia. Eso lo dije yo 4 días antes del 76. ¿Y lo tiene que leer? ¿Y lo tiene que leer? No, lo leo para ser exacto. No me gustaría emplear palabras a medias. Claro, para que yo no repita el error. Efectivamente, fue en el 66, no 66, 10 años se me cayeron. Los ministros de gobiernos militares fueron todos, hubo ministros radicales de gobiernos militares. Ah, pero yo estoy hablando con Azogaray, no estoy hablando con Radicales. No, pues vamos a hacer la lista. Vamos a hacer la lista. Militares. No, Hubo 4 ministros de Interior radicales de gobiernos militares, uno también. Claro. O sea, la nefta le va a dar la palabra a alguien que nunca colaboró con un gobierno militar. Queremos si se señalar, puede, señor presidente. perdón. Usted no lo interrumpía, ahora no me interrumpa a mí. Me dieron la palabra, habla siempre él, tiene razón. El tema, ahora va a hablar alguien que nunca colaboró con un gobierno militar, nunca jamás, ¿cierto? Y viví un montón, nunca jamás. Y siempre terminé, siempre en el mismo lado, atrás de una reja, desde el 55, no ahora, es cuando tenía 20 años. Es sin suerte usted. Y que no sabía lo que quizás era la política, pero también la sufrí porque había un golpe militar. Y yo creo que cada vez que entramos en este debate vamos a los extremos. Entonces el extremo de que acá las Fuerzas Armadas no hicieron nada, son los ángeles de Dios, que nos salvaron a los argentinos, nos trataron a todos bien, cuando nos detenían nos llevaban, nos daban la cama servida, todo, que es la posición que dice el ingeniero, que está todo bien, estuvo todo bien. Yo no he dicho eso. Sí, Yo no he dicho eso. todo es bien, está lo que tengo anotado, que bien, que hubo una guerra, fenómeno. Y está la otra posición del otro lado, que dice hay que matar a todos los militares, hay que ahorcarlos a todos, acá hay que combatir, perseguir, que son los extremos. Esto será
No, a los terroristas. Regalando algo, el 20% del país, el 80% del país sensato, esta Argentina sensata, busca que acá encontremos caminos de solución, de conciliación, y que los argentinos sigamos construyendo un país para adelante, en democracia, defendiendo la democracia. Este es el 80% de los argentinos. Entonces, alguna vez la Argentina tendrá que sensatamente ganar la mayoría, porque si no volvemos a lo mismo, de siempre. Yo antes del 76, como hay algunas críticas a una ley, yo no era diputado. Lo que sé es que nosotros salíamos a la calle a plantear problemas contra la subversión. Lo que sé es que muchos de nosotros fuimos también en aquellos momentos amenazados y tuvimos graves problemas que no hemos estado de acuerdo con la subversión. Y lo que sé es que también mucha gente que habla, no habló. En aquel momento no hablaba porque tenía miedo de lo que estaba pasando y no hablaba, y algunos hablábamos. Y después del 76, violín en bolsa también de lo que pasó el país, y algunos hablamos. Entonces ahora tenemos que terminar con esto de los extremos, de que estaba todo bien y que los militares un poco más les vamos a tener que hacer un homenaje por la brillante actitud de habernos salvado a los argentinos, de haber dejado un gran país endeudado hasta aquí, destruida su industria productiva, destruido moralmente, con hijos desaparecidos, que nos guste o no nos guste, no están, porque yo tengo hijos, a mí me hubiera gustado si me pasaba algo, y si mi hijo incluso hubiera estado en una actitud difícil, que me hubieran entregado a mi hijo para tener toda la vida la posibilidad, incluso hasta posiblemente al lado de su tumba, la tumba que él ocupaba, hacer mi propia mea culpa como padre, porque por ahí el error en mi hijo fue mi error. Entonces esto pasó en la Argentina. Entonces nosotros no queremos ahora que vayamos a los extremos, los que quieren matar a todos los militares o los que quieren perdonar esto como si no hubiera pasado nada, sino que en la Argentina haya en lo posible un acto justo, que ellos tengan la misma posibilidad que tenemos los argentinos de nuestra opinión, y que salgamos por la mayoría en democracia para siempre. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que está ocurriendo. Bueno, esto es lo que a mí me parece que hay que discutir. No son ladrillos a la luna, no sirve para nada. ¿Es un paso en el buen sentido? Es un paso, y nosotros lo hemos planteado. Me abstuve porque creo que no es completa, me abstuve porque creo que podría ser mejor, y me abstuve porque cuando uno está como diputado, así cuando toqué el timbre y dije, quiero votar sobre tabla, fui el único del bloque y me ha costado un montón de críticas, en ese momento consideré que había elementos que podían haber sido mejorados. Entonces el diputado, cuando está en su banca, muchas veces puede equivocarse o no, pero conscientemente está tomando una actitud. Y yo tomé mi actitud en esto muy consciente, porque creo además que esto puede servir, o si no sirve, por lo menos se ha intentado algo. Y vuelvo a insistir en las soluciones ideales y las posibles, porque yo como trabajador quisiera ahora el mejor salario, que no tenemos, la mejor capacidad de producción, que no tenemos, porque el país tiene muchos problemas y todos tenemos que aportar algo para que si solucionamos el conjunto, lo solucionemos dejando algo de nuestros intereses. Y acá parece que hay militares que no quieren dejar nada, que quieren que todo se le arregle y que a partir de ahora nunca más se juzgue todo lo que hicieron. ¿Entendió, ingeniero, lo que está diciendo Rodríguez? Sí. No lo digo sin entender, ingeniero. No, sí, entenderlo, entiendo cómo no, pero nos estamos dispersando otra vez, y habría que tratar de descentralizarlo, ¿no? Habríamos que tratar de llegar a algún tipo de conclusiones. Si no tuviéramos una realidad político-militar existente, no estaríamos discutiendo esto. Estamos discutiendo esto porque tuvimos el incidente de Semana Santa. Y ya lo dije antes, lamento que estas cosas que se están haciendo ahora no se hayan hecho antes de Semana Santa. Todo lo que se intentó antes fue insuficiente, el presidente lo reconoció. Dijo, como no sabíamos bien si el pueblo estaba dispuesto a defender la democracia, no nos animábamos a ir más lejos. Eso no es cierto. Eso está en el discurso del presidente, pero usted es una interpretación libre. Pero con una interpretación, estoy repitiendo literalmente lo que dijo el presidente. Pero escúcheme una cosa, el problema no pasa por ahí. Usted está empeñado en solidarizarse con quienes pretenden que la ley de obediencia debida se debe llamar ley Rico. Y esto no es así. La obediencia debida está proclamada desde 1982 por el presidente y por la Unión Cívica Radical. Si no ha habido antes una decisión, es porque se esperaba que la justicia la produjera. No la produjo la justicia, entonces antes o después de Semana Santa era decisión del gobierno producirla mediante una ley. Fíjese entonces, que la ley, el ¿qué es lo que están jugando aquí? Una serie de argumentos encaminados a descolocar
una actitud que es perfectamente clara y que la sociedad comprende. Esto es lo importante. El proyecto de ley nos llega a las 13 horas. Había que votarlo a las 15. Claro, está bien. Después se Sobre postergó hasta tablas. las 17. Empezar a tratarlo. No había que votarlo. votarlo sobre tablas. Sí, sobre Además, tablas. yo tenía la orden de votarlo sobre... No, tratarlo sobre tablas. Había que votarlo... Bueno, tratarlo sobre tablas. No pierda el tiempo, porque eso lo vivimos todos. Me perdona, usted no estaba acá cuando de pronto, digo, no estaba en la mesa, cuando yo mostré algo que me llegó de parte de un amigo desconocido, de lo que pensaba Alfonsín sobre lo que había que hacer cuando llegara al gobierno 4 años atrás. ¿Quiere escucharlo? ¿Sí o no? Interesante. Tenga cuidado, ¿eh? No, se dije interesante escucharlo. Yo no tengo nada que rectificar de eso, porque he pensado lo mismo. Hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo. Hay una responsabilidad distinta de quienes en definitiva cometieron excesos en la represión. Y hay otra distinta también de quienes no hicieron otra cosa que en un marco de extrema confusión cumplir órdenes. Esto cualquier juez de la República, como cualquier ciudadano argentino, sabe que señala discrepancias y distinciones fundamentales en cuanto a los grados de responsabilidad. Y de esta manera es como vamos a salir adelante, no con leyes de autoamnistía que igualan en el delito a todos y que hacen que el que tenga mayor culpa se iguale con el que no tenga ninguna. ¿Entendió, Jarolaqui? Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿No es lo que está haciendo el presidente? Yo querría plantear un tema Jarolaqui a grosso, ¿no? El tema del costo electoral. Yo no lo transfiero, pero usted dice, 4 años esperamos a la justicia. Entonces alguien dice, claro, querían salvarse el costo electoral de arreglar esto, ahora tienen que arreglarlo. No. Y Grosso, permíteme, le hago la pregunta a Grosso. Manzano, acá, el martes pasado o el otro, porque hace tanto hablamos del tema que no me sé si cuál martes era, dijo, nosotros si tenemos que compartir los costos, vamos a compartir los costos. Y después el bloque peronista no compartió los costos. ¿Cómo es este asunto de los costos? Porque pero creo que en otra posición. Pero ¿quién habla de costos acá? ¿Quién habla de costos ahora? Pero entonces usted está considerando esto como un negocio. Yo no. Costos y precios. Ustedes sí. No, esto no es un problema de costos y de beneficios. Este no es un problema de los radicales, es un problema de los peronistas, los radicales de todo el país. ¿Cómo vamos a hacer una especulación de costo electoral en una cuestión de esta naturaleza? Ni la hemos hecho antes tampoco. Hubo 4 años para hacerlo. Pero no lo hemos hecho antes tampoco y esperábamos durante estos 4 años el pronunciamiento de la justicia sobre un tema de esta importancia. No lo hubo. Y lo he dicho 20 veces, este es el momento en que tenemos que hacerlo. Grosso, Rubén Cardoso y Héctor Dalmau son diputados peronistas. Sí. ¿Y para qué van a Campomayo a verlo a Rico ahora? Ahora, ¿eh? No tengo idea. No, esto sale de esta madrugada, de esta revista Sombra. No me consta. Me impresiona eso, porque ¿por qué tenemos que ir a verlo a Rico nosotros? ¿Qué tenemos que hacer con Rico? ¿Rico lo van a sancionar o no? Está siendo juzgado. Por eso. No. Ahora, ¿ustedes por qué no acompañaron? Volviendo a la pregunta de Mariano. Porque en este marco de una ley de obediencia debida, que se funda en el dictamen de un procurador sobre jurisprudencia preexistente inclusive en un código de 1951, ¿por qué no lo aplicaron ya los jueces? Si la jurisprudencia existía. Lo que nosotros planteábamos era otra cosa. Por eso hace falta la ley. Pero es que la jurisprudencia existía. Entonces, esta ley es redundante, esta ley es el gesto político, la jurisprudencia existía. En la decisión política que los jueces no tendrán que interpretar. Es una ley que los jueces no tendrán que interpretar sino aplicar.